Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a estar comentando y analizando este debate muy respetuoso aquí entre el señor Plasencia y Juan Peña, lo cual vamos a ver con claridad qué equivocado está el catolicismo romano con respecto al magisterio. Queremos decir que lo que hace el catolicismo es simplemente inventarse un magisterio. Ese es el kit de la cuestión. Es un invento. Así como se inventaron un sacerdocio, se inventan un magisterio, se inventan una iglesia que salva, se inventan un purgatorio, se inventan un bautismo que limpia pecados, un pan que al comerlo el creyente, entre comillas, se le perdonan los pecados, están comiendo a Cristo. O sea, todo es un invento, es algo que está fuera de la verdad, o sea, fuera de las escrituras. El punto es que entre el hombre y las escrituras se meten ellos, o sea, los católicos, la religión o las sectas. El hombre o la iglesia, en este caso, tiene que ir directamente al magisterio apostólico para aprender de la palabra de Dios, para ser adoctrinados, y el mensaje verdadero viene de los apóstoles. El punto que los apóstoles, nosotros no podemos tener contacto con ellos, sino que lo hacemos mediante las escrituras. Este es el punto en cuestión, porque la oración de Jesús es que nosotros seamos uno con los apóstoles. Ya le expliqué que cuando Jesús hablaba allí en Juan 17 sobre la unidad, hablaba de una unidad doctrinal entre la iglesia y el magisterio apostólico. No está hablando de amontonar gente el Señor, ahí no está hablando, porque ellos toman ese pasaje de Juan 17 de la oración de Jesús por la unidad, pero no está hablando que el mundo va a creer porque estemos todos amontonados. No, lo que está hablando Jesús está hablando de una unidad en doctrina, para que el mundo pueda conocer al Dios verdadero. Porque si nosotros no nos aunamos, digamos, somos uno con los apóstoles en doctrina, mediante las escrituras, mediante la palabra de Dios, el mundo no va a conocer al Dios verdadero, porque el testimonio lo tienen los apóstoles. Ellos se les ha dado el depósito, el testimonio de la verdad. Ellos tienen la verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? Los apóstoles. Los apóstoles están muertos y ellos plasmaron esa verdad y ese testimonio en las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. O sea, esa es la oración de Jesús, que nosotros vayamos directamente a los apóstoles. El punto es que aquí lo que comentan estos debates, que si uno los analiza, pueden ser muy nutritivos para el alma, para el conocimiento de la verdad. Lo que hacen ellos es meterse en el medio. O sea que ellos quieren ser el puente al Dios que ellos proponen, por supuesto. O sea que ellos inventan otro círculo apostólico, o se inventan otro magisterio. O sea, hay un círculo apostólico, están los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, y hay otro círculo que es la iglesia. Esa es la unidad por la cual Jesús oró, que sean uno, que nosotros como iglesia seamos uno con los apóstoles en doctrina. Porque si nosotros tomamos directamente de las escrituras, de la doctrina apostólica, vamos a predicar al Dios verdadero. Eso es lo que dijo Jesús y oró Jesús así
en Juan 17. No está hablando, como dijimos, como iglesia mediadora. O sea, ellos hacen de la iglesia la salvadora del mundo por medio de la unidad. Para nada, no tiene nada que ver. Nada que ver. Jesús estaba orando por la unidad doctrinal. Entonces vamos a escuchar un poco lo que hablan aquí. Las artimañas del error. Entonces, esa es la razón por la que necesitamos estos maestros. Cuando los católicos hablan de magisterio, están hablando de los maestros autorizados, no de... Acá dice que cuando la Iglesia Católica habla de maestros, habla de estos, dijo, de estos maestros autorizados, o sea, los que están en 4:11. El punto que esos maestros, primeramente autorizados, son los apóstoles. Por eso dice, como dice en 2:20, que todo está fundamentado en los apóstoles y profetas. Ellos son los maestros autorizados, todos ordenados por Dios. Ese es el punto, que están ordenados por Dios. Los maestros autorizados, que llaman Plasencia y el catolicismo romanos, ellos dicen que es su magisterio, o sea, sus curas, sus papas, sus padres de la iglesia, hacen toda una mezcolanza y una ensalada y sale la tradición eclesiástica o la tradición que llaman ellos, tradición sagrada, que no es otra cosa que pura idolatría. O sea, es todo un invento, es todo una pelota de doctrinas que tienen ellos, entre comillas, o sea, ¿para qué? Para adoctrinar a un pueblo a tener otros dioses. Ese es el punto. Por eso ellos tienen un magisterio que enseñan otro Cristo, que enseñan otros dioses, que enseñan otras divinidades, entre comillas también, que los conectan con Dios, con el Dios verdadero. Que es falso, por supuesto. El único que nos conecta con el Dios verdadero es Jesucristo. Y ese magisterio son los apóstoles. Cuando habla de maestros legítimos, verdaderos, primeramente tenemos que decir que son los apóstoles. Ellos son el círculo magisterial de la iglesia. Por eso Jesús oró para que seamos uno con ellos. Allí en 17:20, ya lo explicamos, pero hay que recalcar que los apóstoles son un círculo y la iglesia es otro círculo aparte. Juan 17. Eso es lo que tenemos que tener. Por eso el Señor Plasencia siempre dice, pegándose un tiro solo, ¿no? Que el que no distingue confunde. Y el que no distingue es él, haciendo de todo una sola pelota. O sea, esa es lo que hace las sectas, lo que hace el catolicismo romano, que es mezclar. Dicen 17:20, más no ruego solamente por estos, está hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de dos grupos. Uno es el grupo apostólico y otro es el grupo que es la iglesia. Dijimos que la iglesia no es maestra, la iglesia aprende de los apóstoles. Los verdaderos maestros son los testigos, que son los apóstoles. Ellos son los que tienen la autoridad para enseñar el verdadero Dios. Por eso Jesús oró por estos dos grupos. Oró, dice, no ruego solamente por estos, o sea, el grupo de los apóstoles, porque Jesús nunca tuvo contacto cuando estuvo en la tierra con la iglesia. Él siempre tuvo contacto con su pueblo y con los apóstoles, o sea, con el magisterio, el cual iba a adoctrinar a la iglesia. O sea, Cristo los adoctrinó a los apóstoles y los apóstoles adoctrinan a la iglesia. Entonces esos son dos grupos, y eso es lo que hay que entender. Lo que hace el Señor Plasencia es, el catolicismo romano en general, es decir, que Cristo le estaba hablando a la iglesia, dándole vía libre a que la iglesia, como llama él la iglesia, que es su secta, pueda dictar doctrina. La iglesia no puede dictar doctrinas, la iglesia solamente puede tomar de la doctrina de los apóstoles, nada más. Más de eso no puede pasar la iglesia. La iglesia no se puede inventar nada, ni más ni menos de lo que están en las escrituras. Entonces, cuando este señor Plasencia habla de los maestros
verdaderos, estos maestros verdaderos, si podemos llamar un magisterio fuera del magisterio, o sea, todos los maestros, pastores, evangelistas, fuera de los apóstoles, porque los apóstoles ya están muertos. Entonces tiene que haber un magisterio viviente que explique, que interprete las escrituras. Pero este magisterio tiene que caminar derechito por lo que enseñaron los apóstoles. Es como si usted va a estudiar ingeniería. Usted no se puede inventar leyes, no se puede inventar nada. Usted tiene que ir y aprender de los profesores, de los académicos, de los maestros que enseñan ingeniería o arquitectura, lo que usted quiera estudiar. Usted se tiene que atener a ellos y aprender de ellos. Usted no se puede inventar nada, porque hay normas, hay reglas, hay leyes. En la Iglesia de Jesucristo es igual. Nosotros tenemos por eso Pablo dijo, yo fui constituido maestro, predicador y apóstol. No nos podemos salir de ahí. Entonces, ¿qué hace? Nosotros no podemos dictar doctrina, no podemos inventar nada, por eso tenemos que ir solamente a las Escrituras. Entonces, los maestros legales o legítimos son aquellos que se atienen solamente a lo que dijeron los apóstoles. Los apóstoles no hablaron de ninguna asunción de María, ni de ningún purgatorio, no hablaron nada de esas cosas, que son otros dioses. No hablamos de una hostia, de un Cristo en forma de pan, no habló nada. Los apóstoles hablaron de esas cosas. Entonces, eso no es un invento de otro magisterio. El punto es que está el magisterio verdadero, que son los apóstoles, pero ¿qué pasa? Roma se inventó otro magisterio para enseñar de otro Dios. Ese es el punto. Hay un círculo apostólico, está la iglesia y en el medio se mete el magisterio romano, que no tiene nada que ver con la iglesia. Ellos están fuera. El catolicismo romano está fuera de la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Lo que pasa es que ellos se disfrazan de un magisterio verdadero, se inventan un magisterio y dicen que ellos son la iglesia tiene que acudir a ellos para conocer al Dios verdadero. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error. Entonces, esa es la razón por la que necesitamos estos maestros. Cuando los católicos hablan de magisterio, están hablando de los maestros autorizados, no de cualquier católico, no de José Plasencia. Ahí está, la palabra es maestros autorizados. ¿Autorizados por quién? Por los apóstoles, por Dios primeramente, por Cristo. Cristo dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Entonces, si son maestros autorizados, como dijimos, si usted va a estudiar arquitectura, tiene que rendir exámenes para que un día se le dé el título de arquitecto, por ejemplo. En este caso también. Ellos, un maestro legítimo, un maestro autorizado, es aquel que ha pasado los exámenes, si se puede decir. Entonces, el punto es que, en este caso, Pablo, maestro de los gentiles, usted va, se sienta y aprende de Pablo. Y Pablo es el que lo tiene que dar a usted, digamos, la aprobación de que usted es un maestro de la palabra, por ejemplo, o un pastor o un evangelista, pero un maestro de la palabra, como dicen ellos, los maestros autorizados. ¿Por quién? Por los apóstoles, por Pablo, por Dios primeramente, por Jesucristo, por los apóstoles, por Pablo. Ellos son los que le toman el examen para decir, usted está autorizado para predicar la palabra de Dios. Eso es el magisterio o los maestros autorizados, que Plasencia dice que son ellos, lo cual es absolutamente falso, porque si Pablo les tomara un examen a los curas, a los papas, usted imagínense, está Pablo y se sienta el Papa Francisco cuando se le preguntó a qué vino Cristo. El Papa Francisco, que ya está fallecido, ya murió, ¿qué diría el Papa? ¿Qué nota se sacaría? ¿Estaría autorizado el Papa Francisco para ser un maestro autorizado? ¿O con un título, es decir, maestro de la palabra? Porque le está tomando examen el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo agarra y le dice, bueno, Francisco, dígame a qué vino Cristo. Y Francisco le dice, no sé. No hay respuesta.
¿Qué va a hacer el apóstol Pablo con ese individuo? ¿Sería aprobado? Por supuesto que no. Si la cabeza de ellos, que es el Papa, que dicen ellos, de su magisterio, no sabe que vino Cristo, significa que es un todo falso. Es falso, no está autorizado. Si no sabe que vino Cristo, no está autorizado. Como un arquitecto. ¿Cómo se hace una base para construir una casa? Y dice, no sé, no hay respuesta. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a decir? Este no es arquitecto. Lo mismo sucede con estos maestros autorizados que dice Plasencia, que el mismo Papa dijo que no sabe que vino Cristo. Si no sabe que vino Cristo, no son autorizados, o sea, no pasó el examen. Lo que hay que tener en cuenta que el que le toma examen es Cristo, los apóstoles, Pablo. Están todos desaprobados y están todos desautorizados. O sea que el magisterio católico, romano y apostólico que llaman ellos, son todos falsos. Absolutamente falso. ¿Por qué? Porque no rinden los exámenes. Porque para rendir exámenes uno tiene que saber a qué vino Cristo. Si uno sabe a qué vino Cristo, o sea, para ser un maestro autorizado de la palabra usted tiene que conocer la doctrina. Si usted no conoce la doctrina, nunca va a ser autorizado. Si usted no rinde los exámenes, nunca va a ser un maestro verdadero de la palabra. Y para eso tiene que pasar por la escuela de los apóstoles. O sea que todo el magisterio católico romano, ninguno sería autorizado. Si el Papa no sabe, no van a saber ellos. Por eso ellos es pura confusión. Así que, haciendo este paréntesis, vamos a echar un poquito más. O de algún otro laico, sino está hablando de los maestros autorizados que Cristo puso en la iglesia y a los que les dijo, vayan a todas las naciones y enséñenles todas las cosas, y yo les prometo que estaré con ustedes. Bueno, ahí está el punto donde él dice que ahí le está hablando a los maestros de ellos, todos los falsos maestros católicos romanos, o toda la secta, o cualquier secta. No, Cristo le habló a los apóstoles. Por eso el Señor Plasencia dice, el que no distingue, confunde. Por supuesto, si él no separa, va a confundir, va a mezclar todo. Ahí él dice que le está hablando a la iglesia. Ahí Cristo no le está hablando a la iglesia, porque la iglesia no existía. La iglesia va a existir a partir de que Cristo resucite y venga el Espíritu Santo. Ahí la iglesia es iglesia. Pero ahí le está hablando Cristo al pueblo de Israel y a los apóstoles más específicamente. Entonces Cristo le habla a los apóstoles que hagan discípulos a todas las naciones y Él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera? Por medio de la doctrina va a estar con los apóstoles. Que esa doctrina apostólica es respaldada por Cristo. Si usted quiere ser un maestro de la palabra, tiene que pasar por los exámenes, tiene que estudiar la palabra. Y si usted no está acorde a los apóstoles, no está acorde a los profetas, no está acorde a Pablo, usted será desaprobado, no será autorizado. Es así, de sencillo. Te imagínese un cura católico que le tome examen el apóstol Pablo. Sería totalmente desaprobado. Totalmente desaprobado. Se saca menos 10. No se saca 0, se saca menos 10. Todos los días, aún hasta el fin del mundo. Adelante. Sí, no, mira, es que te vuelvo y repito. La Escritura no niega el cuerpo docente, ¿va? No lo niega, sino que lo pone, como dice Efesios 2:11. Claro. Juan Peña es presbiteriano, calvinista, reformado, como dicen ellos. Por supuesto que eso no se niega, porque hay un cuerpo docente fuera del magisterio apostólico. Pero como dijimos, ese cuerpo docente tiene que estar autorizado por los maestros, por los testigos que son los apóstoles. O sea, cuando Felipe fue y le habló al eunuco, estaba autorizado porque él ya había sido, encima los apóstoles habían orado por él, era uno de los diáconos, y él había absorbido de toda la doctrina apostólica. Entonces él podía predicar al verdadero Dios. O sea, eso es un cuerpo docente, digamos. Todo
todos los maestros de la palabra fuera de los apóstoles es un cuerpo docente que tiene que tomar solamente del círculo apostólico, no se puede inventar nada. También Priscila y Aquila también tomaron directamente del apóstol Pablo, Timoteo. O sea, son un cuerpo docente, un cuerpo de maestros fuera del magisterio apostólico, los cuales han tomado, han bebido, han mamado del círculo apostólico, directamente de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban vivos, los apóstoles, entonces ellos podían ir directamente a ellos. Por supuesto que ellos tenían que conocer las escrituras, como pasó con los bereanos, que fueron a las escrituras después que habló Pablo, para ver si todo lo que decía Pablo era verdad, como dice allí en Hechos 17:11. Por encima del fundamento, o sea, decir, los obispos, la gente que está, los pastores, los maestros, están siendo edificados por encima del fundamento, o sea, el cimiento, por eso Pablo está usando. ¿El magisterio está encima? ¿Vale? ¿Tú crees que el magisterio, acabas de decir que el magisterio está por encima del fundamento? Nosotros no creemos eso. Ajá. No, lo que pasa es que Pablo está usando una analogía de la construcción. Tú sabes que para construir, por ejemplo, un edificio, primero se pone el cimiento, ¿verdad? Las bases para el cimiento. Claro, las bases, como dicen 2.20, que el fundamento son los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Son la escritura. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso significa que es solo escritura. ¿Por qué? Porque edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los apóstoles y los profetas están muertos. Lo dice la misma palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Punto, se acabó, no hay más palabra, no hay más inspiración, no hay más. Ya Cristo dictó la doctrina, ya Dios dictó la doctrina, punto, se acabó, no hay más nada. Se escribió y eso es todo. Pablo dijo, si alguno se enseña otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea nosotros, sea un ángel del cielo, sea anatema, o sea, sepárenlo para destrucción. Destrucción de la doctrina, por supuesto, porque la iglesia puede ser contaminada con falsa doctrina, por eso había mucho cuidado con respecto a las falsas doctrinas, siempre había mucho cuidado con respecto a eso, por eso tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, el punto que están muertos, tanto apóstoles como profetas. Cristo está en el cielo a la diestra del Padre, así que tenemos las escrituras, por eso Pablo dijo que los encomendaba a Dios y a las palabras, a la palabra de su gracia. Entonces, a partir del cimiento viene la construcción, es decir, se ponen los ladrillos, viene la edificación, lo que se conoce como edificación. Entonces, cuando Pablo está, por ejemplo, cuando Pablo dice en Hechos, bueno, el libro de Hechos no es de Pablo, ¿verdad? Pero dice Hechos 20:28, dice que el Espíritu Santo puso obispos para pastorear la iglesia del Señor. Pablo les dice que tengan cuidado de ellos mismos. O sea, Pablo no está diciendo, ustedes van a ser infalibles igual que nosotros, o sea, van a tener infabilidad total, sino que dice, tengan cuidado de ustedes mismos, porque dentro de ustedes mismos, dice, van a haber falsos obispos, ¿verdad? Personas que van a... Claro, es tremendo estos pasajes que dice que, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por los episcopos. Claro, lo que pasa es que al inventarse ellos el catolicismo, un magisterio, ese magisterio tiene que ser infalible, como dicen ellos. Pero hacen toda una mezcolanza, ellos dicen que la iglesia es infalible. O sea, hay un magisterio infalible a causa de la infalibilidad de Dios, no por Pablo, no por Pedro, no por los apóstoles, ni los profetas.
era un magisterio infalible a causa de Dios, pero ese magisterio infalible ya está desaparecido, quedó plasmado aquí en las Escrituras. Está desaparecido, digamos, murieron los hombres, pero quedó la Escritura. Por eso dice, por tanto, mirad por vosotros. O sea, Pablo le hace una recomendación allí a los obispos. Tengan cuidado por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son nosotros. Eso es lo que le quería decir Pablo. Nosotros somos los maestros. Ustedes tengan cuidado, presten atención. Es como un profesor que está dictando una cátedra, una clase, y le dicen, yo soy el profesor, yo sé bien lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo, pero ustedes tengan mucho cuidado, hagan bien la tarea, estudien bien todo para que aprendan como yo sé, como yo he aprendido. Aprendan tal cual yo les enseño, tengan cuidado. Eso es lo que le decía Pablo. Acá el maestro soy yo, acá el perito arquitecto soy yo. Ustedes son los alumnos, ustedes son los que aprenden, ustedes se pueden equivocar. Nosotros tenemos una gracia porque hemos sido elegidos los apóstoles. Nosotros somos los apóstoles. Ustedes son obispos, ustedes no tienen esa inspiración por la voluntad de Dios. Nosotros tenemos. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Esto también los refuta a los católicos, porque los católicos dicen que a los papas los eligen los hombres y no el Espíritu Santo. Aquí a los obispos los pone el Espíritu Santo. Entonces ellos mismos se autodestruyen. O sea, ustedes como Plasencia pasa como por un avión con estos versículos, porque si se detienen destruye todo el catolicismo. Es un hombre muy, muy astuto el señor Plasencia. Cuando algo no le conviene, cambia, envenena el pozo, cambia de tema, pasa rápido, y cuando pasa la oleada, porque aquí Juan Peña, bueno, es joven y no lo presiona mucho, porque bueno, tienen ciertas creencias que el catolicismo, bueno, se desvió. No, el catolicismo nunca fue la iglesia de Cristo, siempre fue el paganismo, siempre fue enemiga de Dios el catolicismo romano. Entonces, debido a esas creencias que tiene Juan Peña, por ser presbiteriano, no es muy agresivo con el catolicismo, en el sentido de que no lo presiona a Plasencia en ciertos puntos, el cual Plasencia no se puede escapar. Pero astutamente Plasencia, al igual que el señor Alarcón, cuando pasa el aluvión respira. Ahí respira, porque dice, uy, no me hizo esta pregunta. Si me hacía esta pregunta me aniquilaba, no podía zafarme. Entonces el punto es no dejarlo salir ante ciertas situaciones en las cuales no puede negar que es falso el magisterio romano. Van a tergiversar la palabra de Dios. Y luego la recomendación que le da Plasencia, yo pienso que eso es un argumento muy fuerte para sola escritura, cuando dice en el 32, dice, les dejo en las manos de Dios y en la palabra de la gracia, para que puedan combatir precisamente esos errores. Entonces, los obispos no tienen una conexión, porque yo pienso que el error, Plasencia, con todo respeto lo digo, pienso que el error es que confunden tradición apostólica con tradición eclesiástica. Claro, ese es tal cual. Ellos confunden y mezclan. Son cosas muy diferentes. La tradición eclesiástica, o sea, una tradición de iglesia, porque la iglesia puede tener su tradición, sus inventos, digamos, de los hombres. Aún la iglesia verdadera puede caer en esas tradiciones. Y mucho más el catolicismo romano, que es todo pura idolatría. Entonces ellos dicen que esa tradición la mezclan con una tradición apostólica, llamando tradición apostólica, que la tradición apostólica no es otra cosa que la que está en la Escritura, más de ahí. Por eso Pablo dice en el versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, todo está escrito. Los apóstoles, por eso Jesús oró por los apóstoles, que el Espíritu Santo, o les comunicó a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar todo. Entonces, si el Espíritu Santo les iba a hacer recordar todo, significa que no se olvidaron de nada. Como dice así en 14:26 de Juan.
si el Espíritu Santo, porque no hay que olvidarse de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, Jesús oró por ellos y encima les prometió que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar todo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la doctrina, en las escrituras está todo, no falta nada, como dicen los católicos, dicen que falta la Asunción de María, que falta el purgatorio, que falta el rosario, que faltan todas esas aberraciones idolátricas del catolicismo romano. Es absolutamente falso. Por eso el señor Juan Peña ha hecho a mi criterio, ha hecho una buena exposición con respecto y buena defensa de que, y expuso claramente y lo desnudó a Plasencia, que es absolutamente falso. Por supuesto que esta gente tiene cara de piedra, ¿no? El señor Plasencia, el Arcón, toda esta gente tiene la cara de piedra, los destrozan en un debate y salen como esos que cuando veíamos los dibujitos que los llenaban de bala y dice no me hizo nada, y cuando toman agua están llenos de agujeros. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Entonces, ¿qué quería decir el apóstol Pablo? Que los infalibles, digamos, por causa de la inspiración de Dios, eran los apóstoles, no los obispos. Los obispos solamente se tenían que tomar de la enseñanza de los apóstoles. Ellos dicen que esos obispos son los obispos católicos. Ellos no se pueden inventar nada. El mismo Peña le dice que ese obispado se iba a corromper. Así que en los obispos no había ninguna garantía, el cual Plasencia dice que la garantía estaba en los obispos. No, la garantía estaba en la enseñanza del apóstol Pablo, no en la enseñanza de los obispos. Ahí estaba la garantía. Lo mismo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Como dice en 2 Timoteo 2:2. O sea que la garantía estaba en la enseñanza de Pablo, no en la de los obispos. Los obispos se podían equivocar y los obispos podían, como dice aquí la misma palabra, que de entre el medio de los obispos iban a levantar lobos rapaces. Pero aquí vamos a seguir escuchando un poquito más. Son de los obispos. Cuando dices, con la función de los apóstoles. Cuando dices que se confunde tradición eclesiástica con tradición apostólica, ¿a quiénes te refieres? ¿Quiénes confunden? Claro, porque la tradición apostólica, porque tradición significa transmisión de dicción, o sea, de las palabras que salieron de la boca de los apóstoles, eso es tradición, o sea, una tradición, una enseñanza, una doctrina, una instrucción. Eso es la tradición apostólica. El punto que la tradición es algo que está en el aire, digamos, algo abstracto. Se lo puede materializar por medio de escritura, que es lo que pasó con los apóstoles. La tradición apostólica, la única manera de materializarla era por medio de escritos, de símbolos, como están las escrituras. Las escrituras son símbolos. Entonces, allí queda plasmada la tradición apostólica. Una vez que murieron los apóstoles, terminó la tradición apostólica. Ya no hay más tradición porque el apóstol no puede hablar más. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces se terminó la tradición apostólica. Entonces quedó esa tradición apostólica en las escrituras. La tradición de Dios. Por eso Jesús, cuando los enfrentó allí a los fariseos, hizo una confrontación en la tradición de Dios y la tradición de los hombres o de los ancianos. Y Jesús, ¿qué dijo? Que la tradición de Dios eran los mandamientos. O sea que la tradición de Dios se materializó por medio de palabras escritas. Se hizo material, se hizo palpable, se puede ver, se puede tocar. Se hizo visible, digamos, la tradición, pero por medio de escritos, por medio de palabras. La tradición de Dios está plasmada en las escrituras, que en este caso está por medio de los apóstoles. Hay una tradición de Dios, hay una tradición apostólica. Esa tradición apostólica quedó en las escrituras. ¿Por qué? Está completa porque Jesús se lo dijo a los apóstoles. El Espíritu Santo les hará recordar todo lo que yo les dije. Entonces la obra del Espíritu Santo trabajó en los apóstoles. No en la iglesia, porque la iglesia tiene que tomar de los apóstoles.
en el sentido de que la iglesia, el Espíritu Santo lo que hace a la iglesia es iluminarla para que entienda lo que han escrito los apóstoles o la tradición apostólica. Pueden entender la tradición apostólica, que no son otra cosa que las escrituras, los escritos de los apóstoles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina a la iglesia para que entienda la iglesia lo que enseñaron los apóstoles. O sea, la iglesia no puede dictar doctrina, solamente aprende lo que enseñaron los apóstoles. La Iglesia Católica Romana pienso que hace una mezcla de, por ejemplo, lo que es la tradición apostólica con la tradición eclesiástica, porque la tradición eclesiástica es el desarrollo teológico que se va dando conforme hay un desarrollo, pero ese lo vinculan con la tradición apostólica. Un ejemplo, te pongo un ejemplo para que veas que me estoy refiriendo. Por ejemplo, la misa sacrificial. La misa sacrificial es un desarrollo que se ha dado dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero si tú lo ves dentro de la tradición apostólica, no encuentras, o sea, viéndolo el marco apostólico, no encuentras una referencia para eso, ¿no? Sí, primero a los Corintios capítulo 10, verso 16, lo dice claro. O sea que el Peñaré dice que hay un invento que es la misa. Y Plasencia dice, no, la misa está allí en 1 Corintios 10:16. Vamos a ver qué dice 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque el punto es de que ellos dicen que hay un sacrificio. Por supuesto que eso no existe. El sacrificio ya sucedió hace 2000 años, ya no hay más sacrificios. Lo que se hace ahora es todo simbólico. Entonces, lo que hace aquí Peña es decirle que se inventaron un sacrificio que no existe. Y Plasencia dice, sí que hay un sacrificio. O sea, son muy ambiguos, digamos. Un día dicen una cosa y el otro día dicen otra cosa. Como el señor Alarcón, que me hace reír bastante, que dice una cosa y a la frase siguiente dice todo lo contrario. Así es el sofista es así, puros sofismas para confundir. Lo que el sofista utiliza como muchas falacias, o sea, argumentos que contienen error para confundir. Entonces confunde a la persona, o sea, la deja pensando y mientras la persona piensa y trata de responder, ya arrancó por otras cosas y ya se desvió y ya para eso usan estas cosas, ¿no? O sea, usan como contradicciones propias para confundir y distraer y escaparse. Es como el ladrón es así. Distrae para robar algo y se escapa. Y es así como hace el señor Plasencia. El señor Plasencia tiene mucha maldad, tiene el hombre, es muy maligno. Porque él hace las cosas a conciencia, está haciendo una maldad con conciencia, o sea, llevando a las personas al mismo infierno, sabiendo que van al infierno, y él lo hace consciente que está haciendo una maldad, está haciendo unos sofismas, está confundiendo. Está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, y por ahí también incluso menciona los sacrificios de los paganos. Y en el contexto de los sacrificios, Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que la comunión, dice coinonía, que la coinonía, que puede ser comunión o participación, dice, es una participación del cuerpo de Cristo y de la sangre? Claro, ahí habla de coinonía, comunión, o sea, una participación, pero por medio de símbolos, que era el pan y el vino. Él hablaba que allí había un sacrificio. O sea, ellos creen que están sacrificando nuevamente a Cristo, por eso pueden recibir perdón de pecado porque hay un sacrificio. No son símbolos. O sea, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Claro, por medio del vino tenemos comunión. O sea, simbólicamente estamos bebiendo de la sangre de Cristo. O sea, nosotros al beber de la sangre de Cristo tenemos salvación, pero eso fue el día que nosotros creímos. O sea, la participación del vino y del pan es una muestra o una obra de teatro de que nosotros hemos creído y seguimos creyendo, se puede decir de alguna manera,
o estamos mostrando al mundo que creemos en Dios. Los paganos hacían algo era como un paralelismo, por eso ya lo expliqué muchas veces, que simbólicamente estamos diciendo que estamos creyendo en Dios, así como los paganos cuando comían de lo sacrificado a los ídolos estaban diciendo que estaban creyendo en sus dioses por medio de comer, de tener comunión, porque comer es la figura de tener comunión con algo, de una unidad con alguien. En este caso, si los paganos con un Dios, y nosotros por medio del pan y del vino tenemos comunión con Dios y con su sacrificio, en el sentido de que nosotros hemos comido de Cristo por medio de la fe. Nosotros cuando creímos, comimos del cuerpo de Cristo y bebimos de la sangre de Cristo, pero es algo espiritual, es por medio de la fe. Entonces nosotros, al comer el pan y el vino, estamos mostrando al mundo y a la iglesia que hemos creído en el Dios verdadero. O sea, hay una comunión, hay una participación, digamos, pero por medio de símbolos. No es que estamos bebiendo sangre, se puede decir humana o carne humana, como caníbales o como vampiros. Pues son por medio de símbolos, nosotros participamos de la obra de Cristo, o sea, de la obra salvífica de Cristo. Así lo hacían los cristianos y los paganos también hacían. Por eso Pablo decía que no participen de la mesa de los demonios, también habla. O sea, la mesa es la figura o el símbolo de lo que es el altar. Entonces, es todo simbólico. No hay un sacrificio, digamos, una realidad. La realidad ya ocurrió hace 2000 años. Es todo simbólico. Lo mismo que los paganos cuando comían de ese animal que representaba a su Dios, es como que ellos estaban comiendo a su Dios. Cuando se decía que comían a su Dios, se hacían uno con su Dios. Porque uno cuando come algo, por ejemplo, usted come un pedazo de pan, el pan está allí separado de usted, pero cuando usted lo ingiere, usted lo mastica, usted lo digiere, digamos, se lo come, el pan y usted pasan a ser uno. Entonces es lo mismo cuando usted cree en Cristo, lo está comiendo a Cristo, en el sentido, el pan de vida, y el pan de vida y usted son uno. Y ahí es cuando usted es salvo. Porque al ser uno con Cristo, porque dice la palabra que Cristo está a la diestra del Padre, usted tiene salvación. Usted es uno con Cristo. Usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y lo que el Señor Presencia dice que allí hay un sacrificio verdadero, que la misa ahí está la misa, dice. Entonces Peña dice que eso se lo inventó el catolicismo, porque allí no hay ningún sacrificio. El sacrificio fue, como dice en Hebreos 10. Ya hubo un sacrificio, una ofrenda una vez y para siempre, y todos los que creen son santificados por medio de la fe en ese sacrificio, en esa obra redentora de Cristo. De Cristo. Entonces, si uno va a 1 Corintios 10:16, nosotros vemos cómo el contexto es sacrificial, el lenguaje es sacrificial, y dice que nosotros comulgamos o participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y él usa dos ejemplos. Y qué casualidad que los dos ejemplos que usa San Pablo en 1 Corintios 10:16 son precisamente sacrificiales. Uno se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento y el otro se refiere a los sacrificios de los paganos, que obviamente no, son sacrificios a los ídolos. Pero en este contexto sacrificial, con lenguaje sacrificial, se refiere a la Sagrada Eucaristía, que es el sacrificio. Sí, no, yo me refiero, por ejemplo, a lo que dice. Claro, el punto que él cree que eso es la verdadera sangre de Cristo y el verdadero cuerpo de Cristo, por eso esos son idólatras. Porque al decir que el pan es Cristo están creando un Dios. O sea, eso todo vive en su imaginación, porque todo eso vive en la imaginación del idólatra. No vive en otro lugar, porque eso es un pedazo de pan. Para cualquiera es un pedazo de pan. Simplemente que lo hacemos nosotros en memoria de Cristo, a su obra redentora, y recordar que Él va a volver. Eso es todo, es algo simbólico. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre, no es el cuerpo de Cristo, es un pan que simboliza el cuerpo de Cristo. El magisterio dice que la misa es propiciatoria para los muertos y para los que están en vida, ¿no? Eso es lo que dice el magisterio, y que se actualiza dice la propiciación que hizo Cristo. Entonces esto ya sería porque aquí estamos entrando ya en materia de interpretación, ¿no?
ya nos debemos a lo que es la interpretación. Pero nomás para tocar ese punto, la Biblia, por ejemplo, sí te dice claramente en Hechos 10:14, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre lo santificado. Entonces, estaríamos, por ejemplo, poniendo la tradición eclesiástica. Claro, el Señor Presencia dice, cuando así que una vez hizo la ofrenda, una vez y para siempre, para santificar para siempre a los santificados. Y es así. Lo que sucedió hace 2000 años, punto, se acabó, no necesita más nada. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe. Usted cree y listo, ya está todo pago. Ya usted es salvo. Cuando usted cree en el Dios verdadero. Y el Señor Presencia dice, no se entiende la contradicción de este hombre. Si está diciendo que la Eucaristía es, o el pan, o la hostia, es el cuerpo verdadero de Cristo, significa que lo que sucedió hace 2000 años no tiene validez. Y él dice amén, contradiciéndose a sí mismo, no tiene que decir amén, si él no lo crea eso. Porque si él creyera eso, sería salvo por gracia, por medio de la fe y punto, no necesita el catolicismo romano. ¿Por qué él es católico? Porque no cree en el sacrificio, porque no cree en lo que citó Juan Peña, que la ofrenda santificó una vez y para siempre a los santificados. Eso no lo cree y dice amén. O sea que es una persona que no está muy confundida, muy perdida, está el Señor Presencia. Se lo refuta todas las veces, en cada vivo se lo refuta. Y el Señor no recapacita, no piensa, no quiere creer en el Dios verdadero. No quiere creer, ese es el punto. Por eso son idólatras, no creen en Dios, no creen en Cristo, porque si creyeran en Cristo, tirarían el catolicismo a la basura si no sirve para nada, si lo tienen todo con Cristo. Con Cristo lo tenemos todo, por eso dice que en una sola ofrenda santificó a todos los santificados. O sea, ya no necesita más nada, no necesita hostia, no necesita iglesia católica, no necesita religión, no necesita rito, ceremonia, no necesita nada. Ya fue santificado una vez y para siempre, eso es todo. Que nosotros no la vemos como tradición apostólica, porque esa la vemos solamente como el fundamento, ¿verdad? Que ya fue colocado por... De hecho, la pregunta que yo te hacía es esa, ¿no? Yo te dije, ¿a qué te refieres o a quiénes te refieres cuando dices que confunden tradición apostólica con tradición eclesiástica? Y pues solamente para aclarar que la Iglesia Católica precisamente tiene estas dos categorías y la Iglesia Católica no enseña que la tradición eclesiástica es idéntica a la tradición apostólica, al contrario. La Iglesia, si tú vas a la dogmática católica, tiene de un lado tiene la tradición de los apóstoles y de otro lado tiene la tradición eclesiástica, la cual puede cambiar. También están las costumbres, están las disciplinas, pero esos están a otro nivel, no son parte de la revelación divina. Cuando hablamos de la tradición apostólica, estamos hablando de aspectos que tienen que ver con las doctrinas y que nos informan para saber cómo entender todas las doctrinas, ya sea el bautismo, ya sea la Trinidad, ya sea la naturaleza de Cristo. Entonces, todas estas doctrinas que sí están en el Nuevo Testamento necesitan de aspectos que no están explicitados en las páginas del Nuevo Testamento, pero la tradición apostólica nos informa. Ahora, es interesante que tú mencionabas el libro de los Hechos, por ahí leías cuando... Entonces, una pregunta antes de que avances, por ahí, perdón. Okay. Tradición apostólica, lo ven como, por ejemplo, tradición apostólica, no solamente el marco de las escrituras, sino, por ejemplo, también podría entrar la patrística ahí, ¿qué más podría entrar ahí como tradición apostólica? No, la patrística no, la tradición de los apóstoles, ya sea la escrita o oral, está evidenciada en la patrística, pero no se debe entender que la patrística o los escritos patrísticos son la tradición. Sería un error grande, de hecho, llegar a creer de esto. Ahora, el punto que ellos dicen tienen la tradición apostólica, que no es otra cosa que las escrituras, ¿no? Lo que pasa es que no lo quieren decir, pero la tradición apostólica son las escrituras. ¿Qué pasa? Lo mezclan con la tradición eclesiástica que llaman ellos, que son... Pasa que el Señor Presencia no es sincero el hombre, no es honesto, y no dice la verdad. Dice, no son los padres de la iglesia, no son estos, pero sí son. O sea que el punto es la mezcla, ese es el punto. O sea, ellos dicen que estos padres de la iglesia, o el magisterio católico romano, o el catecismo, interpretan las escrituras, y ahí está el punto, la interpretación de las escrituras.
¿Qué es lo que ellos interpretan? Ellos dicen que todo eso es verdad, o sea, dicen que el bautismo de niños es verdadero y es absolutamente falso, que existe un purgatorio y es falso, que María es madre de Dios, es falso, todas las doctrinas marianas son todas falsas absolutamente, todo el rosario, la hostia, todo es falso. Entonces ellos, por medio de esa interpretación privada que tienen, porque es una interpretación privada, no es otra cosa que interpretar fuera de lo que enseñaron los apóstoles, porque los maestros son los apóstoles. Ellos llaman interpretación privada a aquellos que interpretan fuera de su magisterio, del magisterio romano. No los conoce nadie a ellos. Dios no los conoce, no sabe quiénes son los curas católicos, ni los papas, ni los conoce Dios. Pero ellos dicen que aquellos que no interpretan conforme a ese magisterio es interpretación privada, es todo lo contrario. Los que interpretan fuera del magisterio apostólico, escritural, son los que tienen interpretación privada. Si usted interpreta fuera de la enseñanza de Pablo, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de Cristo, los profetas, las escrituras, usted tiene interpretación privada. Por supuesto que nadie es perfecto, ni nadie, todos somos los que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia que tiene el Espíritu Santo es iluminada, pero no todos se interpretan correctamente, por supuesto. Hay equivocaciones. Pero interpretar privadamente es interpretar ya maliciosamente, creando otro Dios. Eso es interpretación privada. Crear otro Cristo. Y es lo que hace el catolicismo romano, crear otro Cristo, por medio de un magisterio. Porque los padres, la iglesia y toda esta gente, toda esta cátedra de idólatras, eran paganos, eran filósofos, no eran cristianos. Ellos los que llaman Clemente y todas esas cosas. Todos esos son filósofos. Ellos dicen, ¿por qué les sobrevivieron sus escritos? Porque está lleno de herejías. Si no, no hubieran permanecido, porque los verdaderos escritos fueron destruidos. Los verdaderos cristianos los mataban. Quedaban toda esta gente, todos estos filósofos que no enseñaban otra cosa que un Cristo distinto, un Cristo diferente. Por eso por eso no los mataban. Los dejaban que escriban y que sus escritos permanecieran, porque estaban enseñando falsamente, por supuesto. Pero buena pregunta, porque yo escuché... Y nada más para aclarar ese punto. Porque... Sí, de hecho, por te agradezco. Buena pregunta, porque he escuchado protestantes que he visto que ellos confunden, hablando de confunden los escritos de los padres, ya sea de San Justino, de San Ireneo, y se imaginan que los católicos estamos diciendo que esos escritos en sí mismos son la tradición apostólica. Ese es un grave error. Acá es como que dicen una cosa y después dicen otra. O sea, cuando hay alguna controversia, algo sacan todos esos padres, que llaman ellos padres de la iglesia, que son padres de la mentira, y sacan todos sus escritos, que este dijo que esto, que dijo que aquel dijo que lo usan hasta Lutero, que hablaba bien de María. ¿Y para qué lo usan si no tienen nada que ver ellos? Ellos no tienen. O sea, toda esta gente, todos los que son fuera de los apóstoles, todo lo que fuera de las escrituras, todo hay que tomarlo con pinza, todo. Por eso la doctrina tiene que ser pulida, la doctrina tiene que ser estudiar los escritos de Pablo, de Pedro, Juan, los apóstoles, estudiar el Nuevo Testamento. Todo, los únicos infalibilidad ahí está en las escrituras, en los escritos de Pablo, en los escritos de todo lo que hay en la Biblia. Eso sí es infalible, no tiene falla. Todos tenemos que tomar de ahí. Quería ir, antes de que mencionaras esto, es a lo que tú leíste. Tú leíste el libro de los Hechos, capítulo 20, y hablabas de cómo San Pablo, y lo voy a leer a la letra, porque en la realidad este pasaje que tú citabas viene a probar el modelo católico sobre autoridad. Mira, te lo leo. Hechos 20, el verso, voy a leerles desde el 28, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, hablando de la asistencia del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando habla de la asistencia del Espíritu Santo, como si los obispos pudieran dictar doctrina. Cuando habla de asistencia, porque en realidad la palabra allí es asignación, o sea, ellos fueron asignados, o sea, sellados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, para que puedan entender la doctrina. Eso de asistir es iluminar, o sea, por eso lo dice en 2.20, dice que no,
No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Y qué pasaría con esto? Cuando habla, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, significa que la luz está prendida. Es como que usted está en un cuarto con la luz apagada. Cuando conoce a Cristo se prende la luz y usted puede ver todo. Por eso dice y conocéis todas las cosas. O sea, podés ver todo claramente porque tenés el Espíritu Santo. Pero vosotros tenés la unción del Santo, o sea, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estamos iluminados, tenemos una iluminación en la mente, en el corazón, porque usted puede ver hasta el creyente o el cristiano nacido de nuevo más sencillo, tiene una iluminación. Y cuando escucha el catolicismo se da cuenta que es falso el catolicismo. Un cristiano, he conocido cristianos nuevos que han rechazado el catolicismo y han dicho que el catolicismo es falso, y son personas o cristianos nuevos que no tenían la más mínima adoctrinamiento, y sin embargo ellos estaban iluminados y se daban cuenta que el catolicismo era absolutamente falso. Conozco un caso de una persona que se había entregado a Cristo hace poquito, nada, y claro, la familia le regaló algo, todos los amuletos que usa el catolicismo romano, y se lo pusieron una pulsera, y este cristiano agarró y se la arrancó. Dice que cuando le puso la pulsera sintió una repulsión, algo feo, algo maligno. O le ponen un rosario, se lo quitan. ¿Por qué? Porque ya hay una iluminación del Espíritu Santo de que eso es idolatría, de que eso está mal, que eso es condenable por Dios, que a Dios no le agrada. Por eso dice la palabra, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es como le digo, es como cuando se ilumina un cuarto que está a oscuras y ahora usted puede ver. Eso es como lo que ellos llaman la asistencia del Espíritu Santo. Pero esa asistencia que llaman ellos es como que los que reciben esa asistencia, primeramente que los católicos no tienen el Espíritu Santo porque no creen. Para tener el Espíritu Santo hay que creer en Jesucristo. Ellos dicen que al tener, eso todas son suposiciones, hipótesis de ellos, que porque está el Espíritu Santo ya pueden dictar doctrina, pueden inventarse lo que quieran, que María fue asunta en alma, espíritu, alma, todo completa, que fue elevada a los cielos, que eso no está en ningún lado. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Que esto coincide con lo que San Pablo dice, hablando del magisterio, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes que andan de un lado para otro, arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces, el pasaje que tú citabas viene a probar el modelo católico de la necesidad de los obispos que son puestos por el Espíritu Santo para apacentar el rebaño. En ningún momento, ni en este pasaje, ni en el pasaje de Efesios, se dice que únicamente tendríamos parte de la revelación escrita, que nada más tendríamos la parte escrita y que eso sería lo único. Los dos pasajes apuntan hacia los obispos, que son los encargados de enseñar, porque la Biblia no se enseña. No, los pasajes no apuntan a los obispos, apuntan a las enseñanzas de Pablo. O sea, la garantía estaba en la enseñanza de Pablo, no en que los obispos se iban a mantener en la sana doctrina, porque él mismo lo dice acá. Dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, ¿qué garantía podía haber ahí? Mientras estaba Pablo no había lobos rapaces, porque estaba Pablo. La garantía era Pablo. Que no perdonarán al rebaño. O sea, nuestra garantía de sana doctrina es Pablo. Pablo está muerto, pero tenemos sus escritos, sus enseñanzas. Entonces, ¿cuál es la garantía? Las escrituras. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastren tras sí a los discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso Pablo le dice en el versículo 28, mirad por vosotros,
que tengan cuidado de ellos mismos, porque ellos mismos pueden ser engañados por el mismo demonio. Por eso muchos obispos se podían levantar con locura, se levantaron una mañana diciendo que María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, en eso no había, en los obispos no estaba la garantía estaba en la enseñanza de Pablo. Por eso cuando Pablo se iba, dice que él los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿De dónde? De los obispos. Sí, de los obispos salen los lobos rapaces, no de los apóstoles. De los apóstoles no se levantó lobos rapaces, que hablen cosas perversas. Un Cristo distinto. Un Cristo que salva por obras. Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres, ¿de quiénes? Del medio de los obispos. Del medio de los apóstoles no. Por eso Cristo, en su oración, él oró que seamos uno, o sea, estos obispos que sean uno con Pablo, en este caso. Porque si no eran uno con Pablo, se iban a transformar en lobos rapaces. Y que hablan cosas perversas. Pablo no hablaba cosas perversas. Dice en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué hablaba Pablo? Todo el consejo de Dios. No hablaba cosas perversas. ¿Quiénes podían hablar cosas perversas? Los obispos. Entonces, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad. ¿A quién le dice? A los obispos, velad. Estén atentos, no se distraigan, el diablo los puede engañar, pueden venir falsos maestros, confundirlos. ¿A quiénes? A los obispos. El Señor Plasencia dice que la garantía estaba en los obispos. La garantía no estaba en los obispos, la garantía estaba en Pablo, y Pablo está en las Escrituras en este momento. En aquel momento estaba en Pablo, porque estaba vivo Pablo. Pero ahora Pablo está muerto. Entonces, ¿nuestra garantía dónde está? ¿En los obispos o en Pablo? La garantía está en Pablo, o sea, en las Escrituras, en las cartas de Pablo. No en los obispos. Los obispos pueden hablar cosas perversas y pueden ser lobos rapaces. Por eso la iglesia es solo Escritura. Por eso los bereanos fueron a las Escrituras para ver si Pablo hablaba lo que decía era verdad. Vamos a escuchar un poquito más. Hola. Ya. Sí, mira, ese texto tienes que ver, hay muchos detalles que se tienen que considerar, no está, o sea, no negamos la necesidad de los obispos, sola escritura, pero no niega la necesidad del cuerpo docente, ¿verdad? Pero el detalle es que, por ejemplo, dice Pablo, mirad por vosotros mismos, o sea, introspecciónense, o sea, dense, o sea, analícense ustedes mismos, ¿verdad? No está diciendo Pablo, o sea, ustedes son infalibles y no hay forma de que ustedes se puedan equivocar. No, al contrario, está diciendo, analícense ustedes mismos, porque... Claro, es correcto lo que dice Juan Peña. O sea, hay dos círculos, uno que es infalible porque Dios los ha inspirado, que son los apóstoles. Hay un círculo, nosotros lo tenemos que ver como un círculo apostólico, y otro círculo es la iglesia. Los obispos eran parte de la iglesia, aunque eran, como dice aquí Peña, el cuerpo docente, pero era la iglesia. O sea, todo lo que es fuera de los apóstoles es iglesia, y está el magisterio, que son los apóstoles. Son dos círculos. Un círculo es, si se puede decir, infalible porque fueron inspirados por Dios, y otro cuerpo, o el otro círculo, perdón, es falible, se puede equivocar, pueden haber lobos rapaces y puede haber hombres que hablen cosas perversas. Entonces, esos dos círculos, o la iglesia, se tiene que unir al círculo apostólico para ser uno con los apóstoles y hablar todo el consejo de Dios como Pablo. La iglesia tiene que hablar todo el consejo de Dios. No tiene que hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso era el peligro que destacaba aquí Pablo, que había un peligro, que los obispos se transformen en lobos rapaces. Los apóstoles no se transformaron en lobos rapaces, la garantía estaba en ellos debido y a causa de la inspiración de Dios. Pero los obispos no podían dictar doctrina. Ya había un cuerpo magisterial, un círculo magisterial apostólico, y de ahí era infalible la enseñanza.
no tenía falla, era inspirada por Dios. Pero fuera de ellos estaban los obispos, los cuales podían equivocarse. Por eso le dice velad. Por tanto, velad. O sea, velar significa estar toda la noche con una vela, digamos, como se dice, o sea, pensando, meditando, rumiando la palabra, viendo la doctrina, la sana doctrina, no dejándose confundir por falsos maestros. Acordándoos, dice, velad, o sea, pensar, meditar toda la noche, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, velad en las enseñanzas de quién, de Pablo, no de los otros obispos. Por eso esa es la confusión que hace el Señor Plasencia, diciendo que los obispos tienen la misma autoridad que los apóstoles, que se pueden inventar doctrina. Aún el mismo apóstol Pablo se puso límite a sí mismo. Él dijo, a este es el evangelio. Si yo les llego a predicar otro evangelio, declárenme anatema a mí también. O sea, Pablo sabía bien perfectamente lo que estaba haciendo, porque no descartaba la idea, Pablo, de que un día le tenga algún problemita físico o mental, como sucede cuando una persona va envejeciendo o tiene mucho trabajo en la vida y bueno, el cuerpo se va desgastando y puede sufrir problemas, discapacidades mentales, etcétera. Y él no descartaba esa posibilidad y él dijo que yo lo que les enseñé, este es el verdadero evangelio. Si yo mañana me levanto con alguna locura, descártenme, porque esto es el evangelio. Entonces, si Pablo podía fallar, digamos, un día, por su vejez, por algún golpe, por alguna cosa que le pueda pasar en la cabeza, él dijo, esto es el evangelio. Y si él mismo desconfiaba de él mismo que le pueda pasar algún problema físico, alguna enfermedad, cuanto más los obispos, que no eran apóstoles, que no habían estado con Cristo, encima que eran gentiles, ni siquiera eran judíos. Pablo, los apóstoles eran judíos, conocían la ley, estaban empapados de escuchar la ley de Dios. Pero los obispos aquí eran gentiles, o sea, cuanto más los gentiles se podían desviar fácilmente, más en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad puramente idólatra. Entonces dice, por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces nosotros como iglesia estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ustedes mismos, cuando yo me vaya, van a venir estos lobos rapaces, ¿no? Que van a, o sea, dentro de ellos mismos, no dice que fuera, o sea, dentro de ellos mismos. Esto que dijiste no dijo Pablo en Hechos 20:28. Él no dijo, analícense a ustedes mismos. No, les dijo. Sí, es lo que le dice. Mirad por vosotros, le dice. Es precisamente lo que le dice. Analícense. Es un imperativo, o sea, cuando dice... Aquí están los ciertos, por supuesto, señor Juan Peña. Mirad por vosotros, dice. ¿Qué quiere decir? Que se analicen. Y aquí el Señor dice que los obispos no se pueden, no se tienen que analizar los obispos. Los obispos pueden decir cualquier disparate que no se pueden analizar. Es lo que hace el catecismo romano. Dice que un pedazo de pan es Cristo y bueno, no se analicen, está todo bien, sigan adelante. Cristo es un pedazo de pan. Entonces por eso Pablo dice, mirad por vosotros. O sea, había una gran responsabilidad porque ellos eran los que enseñaban la palabra de lo que Pablo les había enseñado. Por eso Pablo hacía mucho hincapié y llamó allí a los obispos, a los que iban a cuidar al rebaño, los que iban a enseñar la palabra después que Pablo se iba. Era muy importante que ellos enseñen lo que había enseñado Pablo. Pero Pablo decía que iban a venir lobos rapaces, que iban a enseñar cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Y o sea, tan lejos que está el Señor presencia de las Escrituras, años luz de las Escrituras. Aquí yo considero que Juan Peña le dio una tremenda paliza. Lo que pasa que Juan Peña no es agresivo, digamos, pero
le dio por todos lados, se puede decir, como se dice, pero no, como que no lo quiso destruir, digamos. No lo, porque ya su carácter es así de Juan Peña, a mi modo de ver, ¿no? Ya es así, él tiene una charla más bien respetuosa y no quiere como destruir a su oponente de una sola estocada, sino que lo tiene ahí y lo va demoliendo de a poquito. Uno lo ve de afuera y lo ve que lo demolió. Y el señor Plasencia salió, por supuesto, con todo moreteado, digamos espiritualmente, se puede decir, por los textos que le sacó Juan Peña, que esto lo destruye totalmente al catolicismo romano. Lo destruye, lo destroza, lo pulveriza. Y el señor Plasencia dice que Pablo no les dice que miren por ellos, o que se autoanalizan. Y lo está diciendo precisamente acá en el versículo 28, mirad por vosotros, le dice. Dice, mirad por vosotros. Veo que estás confundiendo Hechos 20:28 con lo que dice San Pablo en primer. Ahí está. Lo que hace, lo que se llama envenenar el pozo. Le dice, veo que estás confundiendo. No está confundiendo nada. Está en lo correcto, Juan Peña. Y dice, veo que estás confundido. ¿Para qué? ¿Eso para qué lo hace? Para el público. Cuando dice, veo que estás confundido, veo que no leíste bien el texto, me parece que es otro texto, saca otro texto, me parece que te confundiste con otro texto, y ya confunde, hace una maraña y envenena el pozo. Como se dice, como para que el que está ahí atento y quiere y se le están abriendo los ojos, aquí con las palabras de Peña, se le están abriendo los ojos. Entonces, ¿qué hace el señor Plasencia? Envenena el pozo. Dice, no, estás equivocado, estás confundido, te pareció mal, leíste mal. Entonces, eso es lo que se llama envenenar el pozo. Se cuenta que cuando había la guerra, así, entonces llegaba un ejército a un lugar donde había agua, y tomaban el agua y sabían que el ejército enemigo venía tras ellos. Entonces, para que el ejército enemigo no pueda beber de esa agua, envenenaban el agua. Y cuando ellos se retiraban, quedaba el agua envenenada. O sea, tiraban cosas putrefactas, todo, veneno, todo lo que podían encontrar, cosas de que el agua quede mala. Entonces venía el enemigo, tomaba de esa agua y morían. Eso es envenenar el pozo. Eso es lo que hace el señor Plasencia. Envenena el pozo, diciendo, no, estás confundido. Para que la audiencia no pueda beber de eso. Porque si dice Plasencia que está confundido, entonces la gente presta atención. No, dice, Peña está equivocado. Entonces no le prestemos tanta atención, cuando Peña está en lo correcto. A los Corintios capítulo 11, cuando habla de examinarse a uno mismo, más adelante también les dice, examinaos a vosotros mismos, no sea que no estéis en la fe, o es que no os conocéis a vosotros mismos. Pero en Hechos 20:28 les dice, miren, ustedes son obispos, el Espíritu Santo los puso a ustedes para apacentar al rebaño, y deben de cuidar al rebaño, porque después de mi partida van a entrar falsos maestros, lobos rapaces, que van a engañar al pueblo. Entonces, si te fijas, que el encargo de proteger al pueblo de Dios, al rebaño, es a los obispos, y ahí es donde entra el modelo católico. Las Sagradas Escrituras, amén, claro, son parte de, pero no. Y ese es el punto, lo que enseña el catolicismo, apoyarse en los hombres. Él dice que se tienen que apoyar en los obispos, no se tienen que apoyar en los obispos, precisamente lo que le está diciendo. Se tienen que apoyar en la enseñanza de Pablo, en el consejo de Dios. Por eso dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. En eso se tienen que apoyar, en el consejo de Dios, que fue dado por medio de Pablo, no en los obispos. Ellos confían en los obispos, pero si los obispos, ¿en qué se apoyan los obispos? Se tienen que apoyar en Pablo, y Pablo en qué se apoya, en el consejo de Dios. Eso es una cadena que se tiene que dar. Es lo mismo que Jesús dijo, no oro solamente por esto, sino por todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. O sea, hay una cadena que hay una sucesión. No se pueden saltear eso. Lo que pasa es que ellos hacen es una falacia circular, ellos se apoyan en ellos mismos. O sea, los obispos dicen, María fue asunta al cielo, y todos tienen que creer, y todos le preguntan, ¿de dónde lo sacaste? No, porque nosotros lo decimos. Entonces la iglesia se tiene que apoyar en los obispos, por lo que dicen los obispos, no, por lo que dice Pablo, que Pablo dijo todo el consejo de Dios.
Ahí está la diferencia. Por eso la iglesia es la escritura, por eso nos apoyamos solamente en las escrituras, porque nosotros vamos a Pablo, no a los obispos. Los obispos como pueden enseñar bien, como pueden enseñar mal. Por eso siempre tenemos que ir a las escrituras. Agradecemos a Dios por los obispos que enseñan bien, por los maestros que enseñan bien, por los buenos maestros de la palabra de Dios, porque hay excelentes maestros de la palabra de Dios. Pero también hay malos, hay herejes y hay blasfemos, hay de todo. Por eso Pablo dice, mirad por vosotros. Y lo que dice el Señor en presencia es que nos tenemos que apoyar en los obispos. ¿Qué no vamos a apoyar en los obispos que dicen que comiendo un pedazo de pan seremos salvos? En esos obispos tenemos que apoyarnos. Eso es lo que enseña el catolicismo, apoyarse en los hombres y no en la palabra de Dios. Solamente las Sagradas Escrituras. Dame un chatcito ahí, José. Mira, la palabra que está ahí griega es prosejo, o sea que es tener cuidado, o sea, es un imperativo así de alerta, estén alertas. Pero dice por vosotros. O sea, primero se dirige a ellos, dice por vosotros, y luego después hay una conjunción copulativa que dice y por el rebaño. O sea, no solamente está diciendo tengan cuidado nomás del rebaño, o sea, por vosotros. O sea, están alertas también por vosotros. Dice, porque dentro de ustedes, cuando en el versículo 30 se refiere, dice, y dentro de vosotros mismos, dice, dentro de vosotros mismos, una preposición locativa del cuerpo de obispos. O sea, dentro de nosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y luego, pero no me dejaste terminar el 31 y el 32, porque ahí está la clave. En base a qué Pablo les está diciendo que tienen que cuidar, ¿no? Lo que está la iglesia y ellos mismos, dice, por tanto, velad acordándonos de que por 3 años de noche y de día, dice, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y aquí está la clave, José. Pon mucha atención aquí en el 32, dice, y ahora, hermanos, o sea, les considero hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos. Aquí está la palabra otra vez que se repite en Efesios 2:20, la palabra epicodomicen. Es decir, ustedes están siendo edificados por encima del fundamento. O sea, Pablo no está diciendo ustedes siguen o constituyen el fundamento de los apóstoles. O sea, Pablo no está diciendo ustedes son una continuación del fundamento. No, dice, ustedes están siendo edificados por encima del fundamento a través de la palabra de su gracia. Y de hecho, tengo un comentario católico. Los católicos, nada más para aclarar ese punto, ¿no? Los católicos no creemos que los sucesores son una continuación del fundamento o de la revelación divina. Eso no es doctrina católica. Nosotros no creemos de esa manera. Y no es necesario que los apóstoles o los obispos sean una continuación o que sean parte de la revelación divina. Entonces, ahí yo veo que hay un malentendido. Okay. Los católicos no creen, lo voy a repetir para que quede bien claro, los católicos no creen que los sucesores de los apóstoles son una continuación del fundamento. No. Eso de sucesores de los apóstoles no existe. Sucesores de los apóstoles. Si es sucesor de los apóstoles, tienen que ser otros apóstoles. Y otro apóstol no hay. No hay más apóstoles que los apóstoles. Como sucesores de los apóstoles. Por eso ellos creen que pueden dictar doctrina porque creen que hay una sucesión apostólica. Eso no existe. No existe. Lo dije 1000 veces. Un policía no puede declarar a una persona común y corriente o a un civil policía. ¿En qué momento los obispos fueron apóstoles? Nunca. Los obispos siempre fueron obispos y los obispos eran parte de la iglesia. Los obispos dependían totalmente de los apóstoles. Totalmente, no se podían inventar nada. Lo único que es, lo que es revelación divina es la palabra de Dios. Los obispos o el magisterio trabajan con la palabra de Dios, ¿para qué? Para enseñarla al pueblo, como lo dice Efesios. Dice que trabajan con la palabra de Dios. Es mentira eso. No trabajan con la palabra de Dios. O sea, el hombre se acomoda a la situación y miente. No es así. Dice, ¿cómo van a trabajar con la? Si trabajaron con la palabra de Dios, no existiría el catolicismo. No sé, es una locura lo que dice este hombre. Dice que su magisterio trabaja y sirve a la palabra de Dios, porque ellos también dicen que sirven su magisterio está al servicio de la palabra. Si estaría al servicio de la palabra de Dios, no existiría ni los papas, ni los curas, no existiría nada de eso. Ni la doctrina católica no existiría, porque sirven a la palabra. ¿Qué está diciendo? Que mienten, mentiroso el hombre. Si no, no tendrían toda su idolatría, no tendrían imágenes, no tendrían nada. Serían la iglesia de Cristo.
¿Por qué miente? Capítulo 4, versos del 11 al Qué 13. Qué bueno que aclaras eso, porque sí Sí. he escuchado católicos que dicen que la sucesión tiene que ver con, es decir, lo vinculan con el depósito, ¿no? O sea, como que también la sucesión tiene un depósito, una fuente de inspiración No. divina, y que también... Claro, el depósito, hay que dejar bien en claro esto, que el depósito, el testimonio está en los apóstoles, ahí está el depósito, de ahí tomamos, es como una fuente, digamos, donde todos vamos a beber de esa fuente, no hay otra fuente. El punto es que los católicos inventaron otra fuente, otro magisterio, otro depósito, por eso se llaman el depósito, otro depósito de su fe, de la fe o de la fe de la iglesia. Se inventaron otra cosa. Por eso dice en Jeremías, también dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. Y eso es lo que es el catolicismo romano, una cisterna rota que no retiene el agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y ellos se inventaron su propio magisterio. O sea que ese magisterio es fuente de verdad. Por eso se hacen llamar infalibles, porque algo infalible es una verdad, una fuente de verdad. Ellos complementan a la escritura. Lo voy a hacer bien fácil, mira. El depósito de la fe es la revelación divina, es la palabra de Dios. Y luego tienes a los supervisores, tienes a los obispos, El depósito de la fe está en los apóstoles, lo dijo Juan. Nosotros tenemos el testimonio, nosotros tenemos la verdad. Ahí está el depósito de toda la verdad. Ellos dicen que es la revelación, porque ellos llaman revelación a toda su idolatría, a todo su magisterio. Ellos llaman revelación, llaman como que algo se les ha, como un gnosticismo, son como gnósticos, que tienen algo revelado, algo especial, que son los misterios que llaman ellos, que es peinar pelucas, hacer trenzas, hacer muñecos, todo eso es los misterios que llaman ellos. ministros. Y ellos, con la asistencia del Espíritu Santo a través de los siglos, han enseñado este depósito para los fieles. ¿Para qué? Para que no caigan en errores y no sean arrastrados por herejías. Entonces, tú hace un momento decías algo. Tú decías que sola Escritura no niega... O sea que el magisterio de él dice que está hecho para el de 4.11 de Efesios. ¿De qué habla? Del conocimiento del Hijo de Dios. No el conocimiento de María, el conocimiento del purgatorio, el conocimiento de la iglesia idolátrica católica, el conocimiento de un pan que es Cristo, que según ellos, para que no caigan en herejía y le estén enseñando herejías. No niega el magisterio, pero yo propongo que sí. Lo establece. Yo propondría lo contrario. Yo propongo que sola Escritura sí niega en la realidad del magisterio. Ahora, si tú me preguntas por qué lo dices, José, sí, claro. Dice que la sola Escritura niega el magisterio. Claro, el magisterio romano lo niega, pero el magisterio verdadero, al contrario, lo afirma, porque allí está el magisterio. ¿Cómo la sola Escritura va a negar? Claro, niega el magisterio de él. Lo contradice porque es falso su magisterio, porque va en contra de su magisterio, la sola Escritura. Por eso ellos no van a la Escritura ni a la sola Escritura, porque no está el magisterio de ellos. Lo contradice y lo destruye la sola Escritura. No, por eso él dice que la sola Escritura no afirma el magisterio. Porque al negar la infalibilidad a la hora de enseñar de este magisterio, lo estás negando. O sea, es como simplemente si alguien dice, sí, claro, hay un magisterio, pero este magisterio no enseña de manera infalible. Este magisterio no podemos nosotros pensar que a través de los siglos ha enseñado lo correcto. Entonces, estás creyendo como en un grupo de maestros que pueden errar, y eso estaría constituyendo. Dice que la iglesia verdadera está creyendo en un magisterio que puede errar. Nosotros creemos en el magisterio apostólico. Por supuesto que los maestros pueden errar fuera de los apóstoles, como los obispos, lo dijo el mismo Pablo. Tengan cuidado por ustedes mismos, velen y acuérdense de todas las palabras que yo les dije. Por supuesto que pueden errar y pueden haber lobos rapaces y hay de todo entre los obispos.
Él dice que estamos confiando, por supuesto, hay que tener cierta... Pero uno a medida que va estudiando la palabra va sacando lo precioso de lo vil, como dice también en Jeremías, sacar lo precioso de lo vil. O sea, a medida que uno va avanzando y va entendiendo más la doctrina, va desechando ciertos maestros que uno se va a dar cuenta por medio del estudio de la palabra que son falsos maestros, que enseñan mal. Y se va quedando con los mejores maestros que lo instruyen, que lo ayudan a pensar, que lo ayudan a deducir, que le ayudan a sacar conclusiones verdaderas de la palabra de Dios. Pero por supuesto que sabemos que el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Él es el que los ilumina, nos quita el velo, nos enseña cantidad de cosas en nuestro corazón, nos abre el entendimiento. Es el Espíritu Santo. Pero Él también pone maestros de la palabra de Dios que nos enseñan cosas que nos hubiera llevado quizá años aprenderlas por nosotros mismos. Entonces Él nos da a sus maestros, nos da sus hombres, sus siervos, para que nos enseñen también. Pero nos ponemos toda nuestra, digamos, las manos, como se dice, en el fuego por los únicos que pueden tener ese privilegio son los apóstoles. En las Escrituras, cada palabra que ellos escribieron fue inspirada por Dios y es la garantía de que son maestros infalibles. Por supuesto, todo maestro fuera de los maestros apostólicos pueden fallar. El mismo Pablo decía que él podía fallar, pero él se dejó bien en claro que esto era el Evangelio y que fuera de esto, que si él se llegara a equivocar lo declaré en anatema, que no tengan temor de declararlo anatema porque ese era el verdadero Evangelio. Y si Pablo llegó a ese pensamiento, quiere decir que los obispos, que no eran apóstoles, porque los obispos nunca fueron apóstoles, o sea, los papas que se hacen llamar apóstoles es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque nunca los obispos se transformaron en apóstoles. Es como si mi vecino es policía y yo por más que piense y repiense, nunca voy a ser policía. Como mi vecino, por ejemplo, si mi vecino fuera policía. Por más que quiera, no soy policía. Y con los obispos era lo mismo, por más que un obispo piense y repiense, nunca iba a ser Pablo, nunca iba a ser Pedro, nunca iba a ser Juan. El obispo siempre iba a ser obispo. Y se iba a poder equivocar y hasta poder transformarse en un lobo rapaz. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Que este grupo de maestros, a saber, el magisterio, somos como cualquier otro grupo sobre la faz de la tierra, porque no tienen la asistencia del Espíritu Santo. Es que ahí Pablo lo está diciendo, o sea, le está diciendo, tengan cuidado de vosotros mismos, porque dentro de ustedes se van a levantar gente que sea perversa, ¿no? Pero Pablo no está contradiciendo a Jesús. Por ejemplo, Jesús ya había prometido que estaría con los apóstoles todos los días hasta el fin del mundo. Claro, con los apóstoles, pero no con los obispos. ¿Por qué? Porque los obispos tenían que aprender de los apóstoles. La garantía estaba sobre los apóstoles. Lo dice el mismo señor Plasencia. Pasa que él al no distinguir confunde, como él mismo lo dice. El que no distingue confunde. Si él no distingue entre los apóstoles y la iglesia, él siempre va a estar confundido el hombre. Siempre va a estar en una nebulosa. Si él ve que esa promesa de asistencia, de infalibilidad que Dios le iba a dar a los apóstoles era solamente para los apóstoles, no para los obispos. Los obispos dependían de la palabra inspirada por Dios a los apóstoles. Algunos dicen, sí, yo sí creo eso, José, pero solamente se lo aplico a los apóstoles. Exactamente. Solamente se lo aplicamos a los apóstoles. O sea, los maestros fuera de los apóstoles, hay maestros excelentes de la palabra de Dios. Y bueno, aprendemos mucho de ellos. Pero los infalibles son los apóstoles. Yo le haría una pregunta, o te la hago a ti. Si eso solamente le aplica a los apóstoles, entonces, ¿cómo es posible que Jesús diga que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Claro, ¿a quién se los dice? El punto es a quién se los dice. Plasencia cree que le está hablando a la iglesia. El mismo la ceguera no lo deja ver con quién está hablando. Hay que preguntarle con quién está hablando, Señor.
con los apóstoles. Allí lo dice en 28, 16 de Mateo en adelante, dice que los citó en el monte ahí en Galilea para hablarles, y ahí les dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se los dijo? A los apóstoles, a los 11, porque Judas ya se había suicidado. No se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los apóstoles. ¿Cómo que va a estar hasta el fin? Porque él dice, bueno, va a estar hasta el fin del mundo. Y como los apóstoles ya están muertos, significa que fin del mundo significa sus sucesores. Este hombre, o sea, vive en una nube, ¿no? En una nube de ceguera. Cuando habla de hasta el fin, significa que la Escritura va a extender esa doctrina, esa enseñanza que iban a dar los apóstoles, por medio de las Escrituras. Porque ellos no iban a vivir, no iban a ser eternos hasta el fin del mundo, no iban a vivir ellos hasta el fin del mundo. Dentro de unos años iban a morir todos los apóstoles. ¿Por qué le dice hasta el fin del mundo? Por medio de las Escrituras. Por eso Jesús era sobre Escritura, todo. Dios es sobre Escritura. Dios se atiene y se apoya en las Escrituras para dar un testimonio. Si no, ¿de qué manera nosotros vamos a poder entender y conocer al Dios verdadero? La respuesta es porque obviamente Jesús no se está refiriendo únicamente a los apóstoles de la primera generación, se está refiriendo también a los... Precisamente Jesús se está dirigiendo a ellos, a los apóstoles, es algo personal que él tiene con los apóstoles. Si no, Jesús sería un loco, digamos, un esquizofrénico, que está hablando con ellos, pero a la vez está hablando con gente que no está viendo, y algunos que ni siquiera están existiendo. O que Jesús está hablando con gente que no existe. Eso es de un loco. Te imagínese, de estar hablando con una persona que van a ser dentro de 2000 años. Imagínese, es una cosa de un loco. Jesús le está hablando a los apóstoles, a nadie más. Y el señor Plasencia dice que le está hablando a gente que va a vivir dentro de 1000 años. Sucesores que van a estar con la iglesia del siglo II, siglo III, IV, V, VI, hasta el año 2024. Sí, sería muy descabellado, por ejemplo, gramaticalmente cuando dice yo estaré con vosotros, y luego ese vosotros está señalando a los apóstoles. O sea, no hay el texto no sugiere. Ahora, vuelvo y repito, o sea, la preservación de la iglesia pues es a través de los obispos, en eso estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo tanto como tú y como yo. El detalle, José, es que para hacer ese ejercicio de saber cuáles obispos son los correctos, tienes que también tener una fe objetiva, no subjetiva. Por ejemplo, te pregunto tú, ¿cómo compruebas tú que el magisterio católico al que tú perteneces, el cuerpo docente, es realmente ese cuerpo de obispos que no se ha equivocado? O sea, no simplemente por decir, es que porque tiene que haber un grupo y yo deduzco o concluyo que es este grupo. O sea, porque tienes que hacer una evaluaón, ¿verdad? Tienes que hacer una evaluación si realmente este es el cuerpo que está interpretando correctamente. Exactamente. En este caso ha hecho un gran debate aquí Juan Peña, explicándole, parece un alumno aquí, Plasencia, al lado de Juan Peña, que no entiende nada, señor Plasencia, y Peña le está explicando que tienen que ser evaluados y autorizados. Es exactamente. Y con esto ya vamos a ir terminando. Que ese es el kit de la cuestión. El verdadero magisterio tiene que ser evaluado y autorizado. Es como tener un título. Usted quiere hacer una casa y llama a un arquitecto, pero el arquitecto no tiene título. ¿Y usted qué garantía tiene? Una persona que no ha sido evaluada, que no ha sido examinada, que no sabe de dónde aprendió lo que le dice. Él dice que es arquitecto, pero no tiene ni un papel, nada. Y eso es lo que le dice Juan Peña. O sea, tiene que ser autorizado porque, en este caso, por los apóstoles, para tener un magisterio fuera, o sea, los obispos, como le está diciendo. ¿Cómo hago yo para saber si es verdadero el obispo? Porque ha sido autorizado. ¿Autorizado por quién? Por Pablo. ¿Y cómo hago para saber que ha sido autorizado por Pablo? Porque enseña lo mismo que enseñó Pablo. Sencillo. O sea, Pablo nunca enseñó lo que enseña el catolicismo romano. Si un obispo enseña lo que enseña el catolicismo romano es porque es falso, porque Pablo nunca lo enseñó. Es muy sencillo. Entonces lo que ha sido dura 2 horas el debate, y
se redunda bastante en lo mismo, porque el señor Plasencia es terco, como todo fanático, y Peña se lo explica claramente. Así que lo que tiene que quedar en claro es que el catolicismo romano se inventa otro magisterio. O sea, el magisterio verdadero está en las escrituras. Usted tiene que verlo como un círculo inexpugnable, que es el grupo. Es como cuando usted va a la universidad, a la escuela, al colegio, o a hacer algún curso. Hay un círculo que son los profesores, los académicos, los maestros. Ese círculo es inviolable, usted no puede entrar a ese círculo. Ese es el círculo de los maestros. Y está el otro círculo, que es el círculo de los alumnos. En este caso, el círculo de los maestros son los apóstoles, y el círculo de los alumnos es la iglesia, que también están incluidos los obispos. Dentro de la iglesia están los obispos, son también los que aprenden de los apóstoles. Entonces, ¿qué se inventa el catolicismo romano? Se inventa otro círculo de profesores, de maestros. Por eso dice Plasencia que tienen que ser los maestros autorizados. Él mismo solo se autorrefuta. Esos maestros autorizados, ¿por quién tienen que estar autorizados? Ellos dicen que se autorizan solos, ese es el punto. Por eso ellos se eligen solos. Lo dijo el señor Alarcón. Los papas no son elegidos por el Espíritu Santo, sino que son elegidos por los hombres. ¿Qué quiere decir? Que ellos solos se autonombran. Ellos solos se autonombran maestros, profesores. Ellos solos se autonombran obispos, maestros autorizados. Ellos solos, nadie los autorizó. Porque si pasaran por el examen de Pablo, por ejemplo, ninguno aprobaría. Así que no son autorizados. O sea que hay un magisterio escritural, que son los apóstoles, y hay un magisterio, digamos, de la iglesia, que son examinados por los apóstoles. Y esos maestros de la iglesia, porque dice que él mismo constituyó pastores, maestros y evangelistas, si estos evangelistas, pastores y maestros no pasan la aprobación apostólica, necesitan más pulimiento, necesitan aprender más, necesitan pulir más la doctrina de acuerdo. Por eso todos los que queremos enseñar la palabra de Dios nos tenemos que sentar a los pies de los apóstoles para aprender, los maestros, que a su vez hay muchos, por supuesto, que ya han sido aprobados y que nos ayudan a nosotros también, nos enseñan a nosotros también, maestros de la palabra de Dios, que son mayores que nosotros, que han sido instruidos por la misma palabra, donde están Pablo y los apóstoles, Jesucristo, los profetas, Dios, han sido instruidos antes que nosotros, que también nos ayudan, nos enseñan de la palabra de Dios. O sea, tenemos que decir que el magisterio infalible es el que está en las Escrituras. Después hay otro magisterio, que es un magisterio contemporáneo, de carne y hueso, que nosotros podemos ver y tocar, que han sido también aprobados por Dios, o sea, maestros aprobados por Dios, porque lo podemos contratar por medio de las Escrituras, porque nosotros oímos a estos maestros, y cuando vamos a las Escrituras, como los bereanos, vemos que estos maestros enseñan bien la palabra, trazan bien la palabra. Lo que hace el catolicismo romano es una raya toda torcida, una raya a pulso. Ellos mismos, es como construir una casa sin plomada, sin nivel, sin nada. Ellos hacen la casa a ojo. Ellos dicen, bueno, las cosas son así, María fue asunta al cielo en cuerpo y en alma, ahí existe un purgatorio, los curas perdonan pecados, la hostia es el cuerpo de Cristo, etc. Eso es el Evangelio. Es algo hecho a pulso, es algo que está fuera de las Escrituras. Pero cuando usted va a las Escrituras se da cuenta que eso está todo mal. Usted tiene que construir con plomada, con nivel, como corresponde todo, que es ir a las Escrituras. Usted cuando va a la Escritura va a trazar bien la palabra, va a trazar bien y no va a ser avergonzado como esta gente con el señor Plasencia. Juan Peña lo pasó por arriba, así tranquilamente, porque son temas, no es tan profundo, digamos, y lo pasó como un tren por arriba. Y el señor Plasencia quedó chiquitito como una hormiga, pero nunca lo van a reconocer. Ellos van a decir siempre que lo refutaron. Pero nada que ver, nada que ver. De acuerdo a la palabra de Dios, claro, al tener un magisterio falso, pasan vergüenza. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, traza bien la palabra, o sea, usa una regla. Si vas a hacer una raya,
Si vas a hacer una línea, agarra una regla, le dijo Pablo a Timoteo, para que puedas hacer una línea derecha. Si nosotros como iglesia queremos hacer una línea derecha, tenemos que ser uno con los apóstoles, como oró Jesús y dijo: Padre, no te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Entonces nosotros, cuando somos uno con los apóstoles, estamos tomando la regla para hacer una línea derecha, para trazar una línea derecha, para trazar bien el Evangelio, por medio de la enseñanza y de la aprobación de los apóstoles. Si nosotros estudiamos la palabra, vamos a tener la alabanza de Dios, vamos a tener la aprobación de los apóstoles, y no vamos a ser como el Papa, que pasó la vergüenza de su vida y ni cuenta se dan ellos, ni cuenta, son desaprobados, son humillados por la misma palabra y siguen como nada. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque no creen en el Dios verdadero. Entonces los maestros aprobados, los maestros que hacen una línea recta, derecha, son aquellos que tienen la regla, que son las Escrituras, que son las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jesucristo, de los profetas. Por eso está todo basado en lo que han dicho los apóstoles y profetas, como dice en 2:20 de Efesios. Lo vamos a dejar por acá, y que Dios le bendiga a todos.